Vamos a pasar al siguiente tema, que es el relativo a la Convención Nacional Hacendaria. Yo le ruego al contador público Jesús Miguel Sapien, representante personal del gobernador de Chihuahua, haga uso de la palabra. A continuación me voy a permitir someter a la consideración de los señores gobernadores el avance que guarda los trabajos preparatorios para la Convención Nacional Hacendaria. Resulta verdaderamente alentador observar que el desarrollo de los trabajos hacia la primera Convención Nacional Hacendaria muestran un avance acorde a los calendarios establecidos. El decidido impulso que los diversos actores políticos del país le han impuesto a esta trascendental iniciativa no tiene ya vía de regreso. Las expectativas que ha generado le han dado vida propia y son el mejor augurio de resultados que habrán de traducirse en las reformas estructurales que el país necesita. Han sido activadas fuerzas políticas y sociales que habían permanecido adormecidas durante largos años, resultado de esquemas y prácticas que han frenado las iniciativas de los gobiernos locales y de la sociedad en general. Es así como en un acto de inusitado espíritu federalista hemos sido testigos y protagonistas de la expresión de voluntades de los gobiernos de los estados, del gobierno federal y de los ayuntamientos al suscribir en Palacio Nacional la convocatoria a la primera Convención Nacional Hacendaria el día 28 de octubre del 2003. En un acto de congruencia con la convocatoria y en cumplimiento con los plazos previstos, el pasado 18 de noviembre, con la participación personal del presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, quedó formalmente instalado el Consejo Directivo de la Convención, recibiendo así de manera formal las responsabilidades atribuidas. Los secretarios de Finanzas presentes en la reunión previa a la 12ª reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores celebrada el 31 de octubre en la ciudad de Durango, tomaron el acuerdo de que la Comisión de Secretarios de Finanzas, designada por la CONAGO para la formulación de la convocatoria a la primera Convención Nacional Hacendaria, continúe trabajando bajo la coordinación del Estado de Chihuahua, a efecto de fungir como enlace ante la coordinación técnica de la Convención, con el propósito de facilitar el inicio y coadyuvar en los trabajos que han de desarrollarse colegiadamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los secretarios de Finanzas y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC. La comisión a que nos referimos le integran los secretarios de Finanzas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. También debo informarles que el día de ayer, en la reunión previa que tuvimos los secretarios de Finanzas, se integraron o se sumaron prácticamente la totalidad de los secretarios de Finanzas del país. El 14 de noviembre pasado, el INDETEC inició los trabajos preparatorios de la convención y el día 24 de ese mismo mes, en la ciudad de Guadalajara, con la decidida participación del propio instituto, de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que coordina el licenciado David Colmenares como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, y de los propios secretarios de Finanzas de la Comisión, se distribuyeron las mesas de trabajo para la elaboración de la propuesta preliminar de los trabajos preparatorios relativos a los temas de la Convención. El documento que contendrá los trabajos realizados será entregado a la Coordinación Técnica de la Convención el próximo día 15 de diciembre para su análisis, revisión y posterior presentación a la consideración del Consejo Directivo el día 15 de enero del 2004.
Es oportuno destacar el relevante papel que ha tenido el INDETEC en los trabajos que le han sido encomendados. Su capacidad, experiencia y estudios realizados a lo largo del tiempo sin duda constituyen un activo fundamental y estratégico para los propósitos de la Convención. Por ello, es importante que desde ahora vayamos buscando los mecanismos que nos permitan fortalecer su capacidad de respuesta a los múltiples requerimientos de apoyo que está llamado a brindarle a la Convención, asegurando la disponibilidad del personal administrativo y especializado que exige la naturaleza trascendental de los trabajos que se desarrollarán. La convocatoria nos obliga a sumar los esfuerzos de todos los responsables en la ejecución de las tareas asignadas, privilegiando el trabajo conjunto y la coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como condición básica para alcanzar los objetivos y metas de la Convención y corresponder a las grandes expectativas que ha despertado en la sociedad entera. Muchas gracias. Le vamos a solicitar al licenciado Juan Marcos Gutiérrez, director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, abunde sobre este tema. Sí, pediría a ver si se puede presentar el guión que tenemos ahí en PowerPoint, por favor. Sí, adelante. Efectivamente, los trabajos de la Convención están estructurados en una organización de ámbitos para desarrollar estos trabajos que identifican, desde luego, un consejo directivo, una coordinación técnica, unas mesas de análisis y propuesta y unas comisiones técnicas. Esto en conjunto representa hasta ahora aproximadamente 30 espacios de trabajo. Específicamente en la coordinación técnica, que es en la que el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Públicas, tenemos una tarea ya inmediata, que es la elaboración o la formulación de los llamados trabajos preparatorios, que representan el referente obligado de todos y cada uno de los estudios, propuestas o ponencias que habrán de presentarse durante los trabajos de la Convención. Estos trabajos preparatorios deben entregarse o tenerse listos al inicio de la propia Convención, que es el 5 de febrero de 2004. El avance de estos trabajos ha sido más o menos como sigue. Voy a presentar unas láminas y pediría avancemos a la siguiente. Se trata de 5 trabajos preparatorios. Uno se refiere al marco de referencia teórico-conceptual, otro más a los principios y lineamientos generales de política económica y hacendaria en México, otro más a los estudios comparativos de legislaciones y sistemas hacendarios de otros países. El siguiente. El siguiente es acaso el más relevante o el que más demanda ha tenido, que es el diagnóstico general y por temas sobre la situación hacendaria en el país. Y por último, una metodología para la realización de los mismos trabajos que habrán de presentarse durante la Convención y la misma metodología como habrán de ser recibidos y atendidos. Siguiente. La estructura que comentaba hace rato, que obliga o que genera más o menos 30 espacios de trabajo, se descompone en la lámina que se está mostrando y que representa por una parte al Consejo Directivo, luego a la Coordinación Técnica, una Dirección Ejecutiva, y luego las mesas de análisis y propuesta y finalmente las comisiones técnicas. Cada una de estas comisiones técnicas habrían de crearse por cada uno de los temas de la Convención, que son 7, más sus subtemas, además de aquellas comisiones técnicas, o mejor dicho, aquellos espacios de trabajo que se decida crear, además de los que se prevén en la convocatoria. Adelante. Adelante, por favor. Adelante otra vez. Avanzamos. Hasta aquí los trabajos preparatorios se han desarrollado de la siguiente manera. En 4 de estos trabajos que están mostrando en pantalla, el trabajo ha sido más o menos de la siguiente forma. Es colegiado, de manera que quienes participan son las entidades federativas, la Secretaría de Hacienda y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. En los primeros 4 trabajos
es Chihuahua y Aguascalientes. Quien participa en el siguiente es Puebla y Tlaxcala, a continuación Jalisco e Hidalgo, luego Coahuila y Baja California. Pero en el siguiente trabajo, ponemos la siguiente lámina, el de diagnóstico general, son 16 entidades las que participarán, las que de hecho están participando, por cada uno de estos temas de gasto, ingreso, deuda, patrimonio, modernización, simplificación hacendaria, colaboración y coordinación intergubernamental, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Los estados que están registrados hasta ahora, insisto, son 16. Se señala, el día de ayer se manifestaron la incorporación del resto de entidades y tendríamos una participación, por supuesto, de la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, del licenciado David Colmenares, y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. Vemos la siguiente lámina, por favor. El resumen de los avances es más o menos el siguiente. En el primer trabajo preparatorio que se refiere al marco teórico conceptual, el resumen, o mejor dicho, el perfil que se ha dado a estos es el de integrar un guión que contemple las distintas opciones o sistemas de enfoque federalista en el mundo, pero mostrando también cuáles son sus ventajas, sus desventajas, su expresión teórica, el grado de centralización o descentralización que cada uno de estos muestra, en la experiencia internacional, naturalmente. El trabajo pretende que las entidades, la Secretaría de Hacienda y el Instituto tengan a concluir estos y entregar a la coordinación técnica el próximo 15 de enero, perdón, el 15 de diciembre, para que del 15 de diciembre al mes de enero se tenga oportunidad de revisarlos y hacer los ajustes, en su caso, en el INDETEC o en el Instituto, sobre las observaciones que se hubieran recibido. Mostramos el siguiente, por favor. El siguiente trabajo preparatorio tiene más o menos el mismo desarrollo o desempeño del anterior. Aquí participan el Estado de Puebla, Tlaxcala, la Secretaría de Hacienda y el Instituto. El siguiente, por favor. El que sigue. El tercer documento o trabajo preparatorio estará siendo desarrollado por los estados de Hidalgo, Jalisco, la Secretaría de Hacienda y el INDETEC. De hecho, se tiene ya un guión avanzado, no solo su perfil, desde luego, sino su documentación, y estaremos de hoy en 8 días en el INDETEC teniendo una reunión de secretarios de finanzas a quienes les habremos de presentar ya los avances y los documentos como se están concluyendo. El siguiente, adelante, por favor. Adelante. Decíamos, el documento tal vez que mayor atracción estará generando es este diagnóstico general y por temas, en el que estarán participando Chihuahua, Jalisco, Tlaxcala, la Secretaría de Hacienda y el INDETEC. El siguiente, por favor. Avanzamos. En cada uno de estos temas, en cada uno de los temas del diagnóstico, ingreso, gasto, deuda, patrimonio, modernización, coordinación y fiscalización, hay una asignación de entidades especializadas que de alguna manera están tomando la especialidad que tienen en el propio Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o en los grupos de trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y que están aportando precisamente esa experiencia en este desarrollo. Vale la pena decir que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades, puso a disposición un legajo importante de documentos para observar la experiencia internacional en algunos países que van a estar siendo referentes para estos trabajos. También tenemos necesidad de señalar que en este preciso momento todos los días están trabajando el personal del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, pero también algunos de los funcionarios de algunas entidades. Específicamente tenemos el caso de Tlaxcala, que están de tiempo completo allá desde la semana antepasada, y también el de las demás entidades de la zona, Jalisco incluido, para sacar a tiempo, a sacar el día 15, el próximo lunes, esta conclusión. Yo estaría a sus órdenes y agradecería a todos la oportunidad y la aportación que se ha hecho de documentos, de información e incluso de algunos tiempos dedicados específicamente a avanzar en esto en el INDETEC. Muchas gracias. ¿Algún ciudadano gobernador desea hacer uso de la palabra en torno a este asunto? Sí. Gobernador para Murad y después el gobernador de Aguascalientes. Una interrogante. ¿Cómo y cuándo se decidió los estados que
16 estados que aparecen en determinados temas, porque, y de paso digo, Oaxaca tiene interés de estar en ingresos y egresos, y me parece que sí vale la pena que quede claro esto, porque tengo entendido de que hubo una reunión en donde decidieron qué estados estaban y cuáles no. Entonces no existe una situación parecida a la que se comentó en este momento. Entonces yo quisiera que se transparentara más este tipo de trabajo, señor gobernador Melquiades, Sí. para que a su vez se informe a los gobernadores que están en la comisión, y no estando el señor gobernador de Chihuahua ni el señor gobernador de Baja California, le quisiera pedir al señor gobernador Núñez Soto de que estuviera más transparentado, más claro este mecanismo, porque sin duda todos los estados tenemos interés de estar en los distintos temas, pero hay uno que es fundamental, el que tiene que ver con ingresos y lógicamente con egresos, por la situación que prevalece en varios de los estados de la República, incluyendo el de nosotros. Así es de que quisiera pedirle que tomen nota puntual de que se transparente más este trabajo, que tengamos la información puntual todos los estados, y que podamos en todo caso antes de estas reuniones estar en un mecanismo, no así como se dijo, los que se quieran inscribir. Pues ese no es el tema. Aquí no estamos en la escuela primaria ni la secundaria, Esta es la Conferencia Nacional de Gobernadores, y están un grupo de gobernadores atendiendo esta tarea por mandato de nosotros. Entonces quisiéramos pedirle a las áreas involucradas que por favor den la información puntual, lo digo con todo respeto, para que no tengamos este tipo de señalamientos. Sí. Muchas gracias por haber escuchado. Sí. El señor secretario de Finanzas de Chihuahua, y que trae la representación del gobernador Patricio Martínez, quien es el coordinador de esta comisión. Yo tome nota de este asunto. Sí, señor, efectivamente tiene toda la razón el señor gobernador Muratti. Fue precisamente en la reunión de ayer donde hubo la oportunidad de entre los secretarios tener esa coordinación, y se llegó a una apertura total, abierta y incluyente, y obviamente tomamos nota, señor gobernador, de su sugerencia con mucho gusto. Sí, señor gobernador de Hidalgo, y después el señor gobernador de Aguascalientes, por favor. Muchas gracias, señor gobernador. Bueno, me sumo desde luego a la preocupación del señor gobernador de Oaxaca. La mesa está abierta, lo que requerimos es la participación de todos, y desde luego que el trabajo que habrá de derivarse sea de beneficio para todos. Yo quisiera solicitar, señor gobernador, que para la próxima reunión de la CONAGO este tema sea un tema fundamental, sea un tema toral a tratar. Creo que tenemos que definir con toda claridad cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que pretendemos alcanzar en esta Convención Nacional Hacendaria. Si verdaderamente habremos de plantear a la República y desde luego a todos los participantes el que haya una redistribución de la recaudación federal, dejar parte importante de los impuestos en los municipios, en los estados, si habremos de modificar los criterios que se tienen para la aplicación del presupuesto de egresos, en fin, todo lo que se ha convenido. Esto implicará modificaciones constitucionales muy importantes, implicará el diseño de un proyecto de nación distinto del que hasta ahora tenemos, y creo que debe de quedar muy claro qué es lo que pretenderemos alcanzar como resultado al último día de julio del año próximo. Por supuesto, yo creo que tiene razón el señor gobernador de Hidalgo, el gobernador de Oaxaca, porque después del 22 de enero, que es la primera reunión de la CONAGO allá en Mexicali, tenemos el compromiso de iniciar los trabajos ya materialmente el 5 de febrero. Nos quedarán pocos días para iniciar ya los trabajos. El señor gobernador de Aguascalientes. Muchas gracias, señor gobernador. Bien, yo quisiera comentarles a todos los compañeros gobernadores y a los representantes de los señores gobernadores que la CONAGO desde un principio ha logrado ir impulsando reformas históricas fundamentales para el país. Se logró que abordáramos un tema en sí complicado, pero importantísimo para la vida del país, y fortalecer nuestras instituciones, como es la reforma del Estado. Se ha logrado que la convocatoria a la Convención Hacendaria se logró por consenso, y hoy es un hecho, con todos los riesgos que representa,
Ahora estamos abordando la manera en qué forma vamos a estar trabajando en la convención hacendaria. Sin embargo, hay algo que se está quedando antes, que es la reforma fiscal. Yo quisiera, señor gobernador, que junto con los demás gobernadores pudiéramos ir dando forma a un llamado respetuosísimo, pero así como comenzamos a tratar esos temas tan delicados hacia el Congreso, para que a la mayor brevedad mandáramos un mensaje, como usted lo decía en su mensaje inicial, un mensaje a la nación de unidad, de trabajo y de que vamos a lograr los consensos. Y que creo que la CONAGO ha jugado un papel importante en la opinión pública y en el peso de las decisiones de nivel nacional para que se tomen decisiones fuertes. Creo que hoy por hoy a todos los gobernadores presentamos en nuestros congresos estatales nuestros presupuestos 2004, pero que están en el aire, no sabemos qué va a ser el presupuesto federal y al final de cuentas tendremos que regresar a hacer adecuaciones o no sabemos a qué tendremos que regresar a nuestros congresos. Entonces creo que de ahí tenemos que garantizarle al pueblo que no va a haber problemas con los programas sociales, que la generación de empleo en la que estamos empeñados todos, tendremos los recursos suficientes. Entonces, señor gobernador, es una propuesta de que así como estamos hablando de la convención hacendaria, este paso antes de la convención hacendaria le diéramos esa importancia y pudiésemos discutirlo, hacer las aportaciones y que llegásemos a tener una propuesta muy respetuosa como lo ha hecho hasta ahorita la CONAGO, sin entrar en asuntos que no fueran de nuestra competencia, señor. Gracias. Bueno, el señor gobernador de Querétaro, Juan Carlos también, perdón, me había pedido la palabra al señor gobernador de Guanajuato. ¿Me permite? Cede la palabra al gobernador de Querétaro y después tiene el uso de la palabra el gobernador de Guanajuato. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que es básico que podamos entrar en una lógica elemental. Decir, bueno, ¿qué es lo que a final de cuentas vamos a repartir entre la federación, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales? Estamos a punto de que pase ya al pleno el asunto de la reforma fiscal. Y como bien dice el gobernador de Aguascalientes, este es un paso previo importantísimo, porque sin él, de manera adecuada, pues vamos a seguir en el problema de que queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos con qué hacerlo. Desgraciadamente, solamente en México, y ustedes lo deben de saber, 11 o 12 centavos de cada peso que se produce se convierten en impuestos. De tal manera que si no hacemos una reforma fiscal importante, a fondo, en donde por lo menos tengamos un punto o un punto y medio más del Producto Interno Bruto, para poder darle solución a los problemas que tenemos sociales, políticos, de toda índole en los diferentes estados, pues difícilmente vamos a poder dar una respuesta adecuada. Entonces yo creo que sí es muy importante, aprovechando el foro y el peso específico desde el punto de vista político que tiene la CONAGO, que hagamos un muy respetuoso llamado, porque no es un asunto en donde técnicamente nosotros podamos meternos, pero en donde sí políticamente estamos involucrados, un respetuoso llamado al Congreso Federal, para que cuando tomen la decisión respecto de la reforma fiscal que está planteada, esta efectivamente tenga como objetivo y como finalidad el que se puedan conseguir mayores recursos para la federación, el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Me parece que este es un foro extraordinario y es justamente el momento político preciso para poder hacer este llamado al Congreso Federal. Que independientemente de las circunstancias políticas que estén viviendo algún partido político ahí, e independientemente de las ópticas desde el punto de vista técnico, efectivamente en la próxima semana o en esta semana misma, el Congreso Federal pueda salir con una resultante en donde podamos captar más ingresos, en donde podamos tener más recursos para poder dar respuesta a los problemas que ya se nos presentan de mucho tiempo atrás. Entonces yo llamaría de nueva cuenta a que esta Conferencia Nacional de Gobernadores, en función del peso político específico que tiene, hiciera este respetuosísimo llamado al Congreso Federal para que podamos tener una reforma fiscal adecuada,
si no suficiente, por lo menos bien encaminada ya a que tengamos los recursos necesarios que tanta falta nos hacen. Muy bien. Vamos a pasar, perdón, el señor gobernador de Guanajuato. Creo que son dos aspectos en tiempos. Primero, lo que es en el mes de diciembre, y me sumo a lo que los gobernadores han comentado, sería muy trascendente emitir un punto de acuerdo respetuoso, exhortación al Congreso para sacar una reforma en los próximos días, y sería interesante redactar una propuesta en esa orientación, cuidando las formas, por supuesto. Y segundo, para la reunión de Mexicali, que los 6 gobernadores que estamos en el Consejo Directivo, Baja California, Hidalgo, Chihuahua, Tlaxcala, Chiapas y Guanajuato, pudieron presentar una parte del avance, porque el 5 de febrero arranca la convención, y en la medida en que haya un diagnóstico y las líneas generales debidamente avanzadas, esta convención tendrá mayor posibilidad de resultados. Bueno, desgraciadamente hay que tocar el tema así. Hay que recordar que es otro poder, el poder legislativo de este país. Hay que recordar que somos una república que está dividida en 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Los gobernadores somos parte de la federación por la vía del pacto federal. Cuidado de hacer llamamientos, exhortos a otro poder, especialmente al poder legislativo, en lo que corresponde a Cámara de Diputados y por supuesto a Cámara de Senadores en el área de ingresos y egresos. La sugerencia yo la respeto, como la hace el señor gobernador de Querétaro y como la hace el señor gobernador de Guanajuato, pero cuidemos en la grandeza de los poderes de la Unión, y cuando me estoy refiriendo a los poderes de la Unión me estoy refiriendo a los poderes y la división del mismo en la República Mexicana. Otro asunto es, y esto para explicarlo, cuando tratamos temas con la Secretaría de Hacienda, y ahí la Constitución General de la República es muy clara. El secretario de Hacienda es el secretario auxiliar del Ejecutivo Federal para asuntos de la materia, y así son todos los secretarios de despacho, para el despacho de los asuntos de la materia, y ahí sí podemos opinar como miembros del Pacto Federal. Pero en referencia a un llamamiento de la CONAGO, y lo digo como abogado, y durante un tiempo ejercí la cátedra en la universidad, me parece verdaderamente que hay que tener cuidado en hacer un señalamiento a los otros poderes, en este caso al poder legislativo en su grandeza, en la representación que tiene. Y bueno, a mí me parece que todos los afanes, y en eso estamos involucrados, y lo digo en el entendido de lo, así lo comprendo, de cómo lo señaló el señor gobernador de Querétaro, el señor gobernador de Guanajuato, todos los afanes para encontrar más ingresos, y que estos ingresos se digan a dónde van. Pero esa referencia en todo caso era a la Secretaría de Hacienda, y precisamente antes, cuando estaba el proyecto que se iba a enviar, el proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados, y ya estando en la Cámara de Diputados como acontece, entonces tenemos que tener cuidado puntual en el marco de la Constitución General de la República y la división de poderes, para no atentar como gobernadores, como CONAGO, en otro de los poderes, porque estamos incurriendo en una falta que tiene que ver, que tendría que ver con la República. Los afanes yo los entiendo, y en todo caso, en la misma dirección diría de que si se está a la búsqueda de nuevos ingresos,
que cuidado, estos ingresos no vayan dirigidos a afectar más a las clases más desprotegidas del pueblo de México. Me refiero al tema de impuestos en alimentos y en medicinas, especialmente en este tema de impuestos en medicinas y alimentos a las zonas de marginación y de pobreza de la República Mexicana. Entonces, solamente y puntualmente, señor presidente, gobernador Melquiades Morales, en su condición además de abogado que es usted, quisiera que quedara precisado que el tema está en los afanes de buscar un México con visión de futuro, pero que tengamos cuidado cuando hagamos este tipo de señalamientos para no atentar contra los otros poderes de la Unión, contra los otros poderes de la República. Muchas gracias. Bueno, han solicitado el uso de la palabra los señores gobernadores de Aguascalientes, Guerrero y Michoacán. Les ruego, también Jalisco, rogándoles también ser muy puntuales con el debido respeto, señores gobernadores, por favor. El señor gobernador de Aguascalientes. Muchas gracias. Así rápidamente. Creo que aquí una de las principales cosas por la que la CONAGUA ha avanzado es también el respeto entre nosotros mismos. Yo pienso que el hecho de que expongamos alguna idea es para que cada uno de los gobernadores y representantes al mismo tiempo pueda opinar. Realmente la CONAGUA nunca hasta este momento, creo, ha interferido en otros poderes. Sin embargo, ha logrado avances extraordinarios, como la reforma del Estado. Quizás si no ha sido porque CONAGUA se unió y lo promovió en su momento, no se hubiera tocado. Lo de la convención hacendaria también, quizás no existiendo CONAGUA, no estaría en este momento en los grandes temas nacionales. Pero también yo pienso que no debemos de decirles en qué sí y en qué no cobren los impuestos, tanto a los diputados y senadores, pues les va a tocar a ellos históricamente. Yo creo que son asuntos que son privativos del legislativo, y como tal, yo estoy de acuerdo que los respetemos y veamos qué van a decidir ellos. Muy bien, señor gobernador. Señor gobernador René Juárez, de Guerrero. Yo solamente quisiera retomar este tema porque me parece que lo que no podemos negar es que hay que fijar una posición de la CONAGUA en relación a lo que está aconteciendo en este momento en el país. Y desde luego que nosotros no estamos para darle recomendaciones a ningún otro poder, pero no sería verdaderamente lógico que no fijáramos una posición. Y a lo mejor valdría la pena reiterar cuál es la posición de la CONAGUA en relación a los asuntos nacionales. Y yo me permitiría proponer de manera general que se reiterara que la CONAGUA, como lo es un órgano de interlocución con los otros poderes de la Unión, reitera su disposición para buscar solución a los problemas de la nación, en términos generales. Que la CONAGUA también reitera su disposición para poder contribuir, continuar analizando y discutiendo los grandes asuntos del país y poder contribuir a la construcción de acuerdos que le sirvan al país, también en términos generales. Y quizá valga la pena también reiterar la disposición de la CONAGUA de mantener con el jefe del Ejecutivo Federal una relación constructiva, respetuosa, que permite encontrar solución a los problemas del país. Una cosa, en términos generales, que es lo que hemos venido manejando y que me parece que podría dar una sensación y un mensaje verdaderamente de responsabilidad y maduro y oportuno en este momento. De Guerrero. Señor gobernador Cárdenas. Gracias. Yo considero muy pertinente la participación del gobernador de Guerrero y diría también en el mismo sentido que lo planteaba el gobernador Murat, de respeto entre poderes, que hay que cuidar el lenguaje, no hay que dejar de expresar lo que nosotros opinamos. Creo que podemos perfectamente decir que hacemos votos, no que le llamamos a nadie ni exhortamos a nadie, simplemente hacemos votos porque haya acuerdos, porque haya definición. Todos hemos coincidido en la necesidad de esa definición, todos requerimos de certidumbre. También es cierto que no hemos expresado aquí una posición única en relación a la reforma fiscal.
hay posiciones diversas, entonces no es el exhorto ni es el llamado a que haya apoyo a una posición específica, es simplemente pues la expresión de nuestro deseo de que haya acuerdos y haya definiciones para poder trabajar nuestros presupuestos, para poder planear adecuadamente las cosas en nuestros estados. Muy bien, este tema va, creo que, señor gobernador, ¿vas a hablar? ¿Sí? Sí, señor. Gobernador de Jalisco. Retomando la preocupación del gobernador de Oaxaca, que me parece muy oportuna en razón del cómo nos dirigimos, dado que esta conferencia de gobernadores ha sido muy respetuosa desde siempre. Yo creo que simplemente manifestar, dada la diversidad de propuestas que tienen en el seno del Honorable Congreso de la Unión, se pueda participar en los términos y condiciones que los propios legisladores así lo consideren, ya que no habría ninguna solicitud respecto a alguna iniciativa de las que se han presentado, sino simplemente el que hay esta voluntad, como lo expresaba el gobernador de Guerrero, de que esto pueda caminar en razón de México y que quede de manifiesto simple y sencillamente la posición para que el Estado de México, en representación del gobernador Montiel, sumarme a estas expresiones de respeto a un poder distinto al poder ejecutivo, como es el poder legislativo, y más cuando en estos momentos encontramos una profunda sensibilidad en este poder. Yo creo que tenemos que ser muy respetuosos, medir muy bien las palabras que vamos a usar y los calificativos, así como los sustantivos también, para que no vayamos a trastocar algo que ahorita guarda una situación delicada, y que la CONAGO se ha distinguido verdaderamente, como le decían los señores gobernadores, por ser muy respetuoso, usar los términos y los conceptos más adecuados. Es cuanto, señor gobernador. Muy bien. Pasando al siguiente tema, es el relativo al Fondo Nacional de Desastres Naturales. Le pediré al representante del gobernador de Baja California Sur, al licenciado José Jacinto Borges Contreras, haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor gobernador, muchas gracias por su anfitrionía, y en nombre del gobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, me voy a permitir dar lectura a un documento que elaboró la Comisión Especial para el Fondo Nacional de Desastres Naturales y que constituye una propuesta de mejora a la operación del Fonden. Con la finalidad de contar con un instrumento de respuesta ante los fenómenos naturales, el gobierno federal constituyó el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, mecanismo financiero complementario orientado a apoyar a dependencias, entidades federales, estados y municipios en la reconstrucción de la infraestructura pública y patrimonio de las familias afectadas por algún desastre natural. En los momentos de contingencia, la práctica nos ha enseñado que a pesar del esfuerzo realizado por el gobierno federal para disminuir el tiempo de entrega de recursos a las entidades federativas, esto no ocurre con la rapidez debida, toda vez que los apoyos son otorgados en un periodo de 3 a 4 meses después de ocurrido el desastre, por lo que los estados y municipios se han convertido en las primeras y únicas instancias de apoyo en el momento del siniestro. Los gobiernos estatales y sus municipios, en un esfuerzo extraordinario y coordinado a fin de atender de inmediato a las comunidades afectadas, reorientan recursos de programas sociales que, de acuerdo a la reglamentación del fondo, por ningún motivo pueden reconocerse como parte de las aportaciones al fideicomiso del Fonden. Las aportaciones previas que realizan las entidades federativas nos presentan un grave riesgo, pues no existe la certeza que la Federación autorice y radique los recursos en tiempo y forma. Por lo anterior, resulta imprescindible que los apoyos del Fonden sean canalizados eficiente y eficazmente. Para ello, es conveniente considerar las siguientes propuestas de mejora en la operatividad del fondo.
1. Disminuir los tiempos y procesos del Fonden para la aprobación de recursos de la Federación de 48 a 25 días hábiles, conforme a la propuesta del anexo A que consta en sus carpetas. 2. Considerar que la evaluación preliminar validada por la representación federal en el Estado sea el fundamento para la aprobación inmediata de recursos federales para la reparación de las afectaciones, previo a la entrega definitiva del diagnóstico y cuantificación de daños durante la reunión de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños. 3. Establecer un órgano único para que, con base en la evaluación preliminar de daños, valore, apruebe, autorice y radique recursos de manera inmediata a la entidad federativa para el inicio de las acciones de apoyo a la población e infraestructura dañada. 4. Posibilitar la radicación de recursos estatales y o municipales inmediatos al fideicomiso como parte de la aportación al Fonden, con el objetivo de iniciar a la brevedad la atención a las familias e infraestructuras afectadas por el desastre natural. 5. Incorporar a la reglamentación del Fonden criterios que reconozcan apoyos con cargo al fondo revolvente para insumos, combustibles y equipamientos de asociaciones civiles, no gubernamentales, empresas privadas y de particulares que participan en las acciones de emergencias, el traslado y el albergue de la población damnificada y el reforzamiento y rehabilitación de la infraestructura requerida. 6. Posibilitar la constitución de fondos estatales con los recursos remanentes y rendimientos financieros generados en los fideicomisos mixtos estatales, con la finalidad de atender las acciones de prevención y protección de zonas de riesgo, eventos no atendidos por la Federación a través del Fonden. 7. Contemplar la participación de los municipios en la evaluación de daños y en la toma de decisiones en los comités técnicos del Fonden, promoviendo su incorporación en los porcentajes de participación financiera que se contempla en las reglas de operación. 8. Incrementar el monto de apoyos para la rehabilitación de las viviendas afectadas por desastres naturales y revisar los criterios de elegibilidad de familias afectadas. 9. Considerar apoyos transitorios o a fondo perdido a comerciantes y pequeños fabricantes que permitan su pronta reincorporación a las actividades económicas productivas. 10. Delimitar con mayor claridad la responsabilidad de las dependencias, organismos federales y empresas paraestatales en la atención de los daños a su infraestructura a causa de los desastres naturales. 11. Incorporar la atención de infraestructura a inmuebles públicos no contempladas en la reglamentación del Fonden. 12. Incrementar sustancialmente la asignación de recursos dentro del presupuesto de egresos de la Federación al Fonden y al Fondo Preventivo, toda vez que en la propuesta para el ejercicio fiscal 2004 se contemplan únicamente 250 y 100 millones de pesos respectivamente, siendo que en los últimos años en promedio se han aplicado anualmente 3.200 millones de pesos. Señoras y señores participantes en esta decimatercera reunión de la CONAGO, bajo este marco de propuestas es indispensable modificar sustancialmente las reglas de operación del Fonden, permitiendo la instrumentación de acciones conjuntas y corresponsables entre los tres órdenes de gobierno, a fin de atender de forma inmediata y completa a la población damnificada. Lo anterior con la única finalidad de que la población afectada por los desastres naturales, en la mayoría de los casos la más necesitada, reciba la ayuda de sus respectivas autoridades, bajo el reconocimiento pleno del esfuerzo compartido y el cumplimiento de los objetivos manifestados en el espíritu del Fonden, procurando la ayuda que, como autoridades elegidas por mandato del pueblo, es de nuestra entera responsabilidad. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a los señores gobernadores de Nayarit, Antonio Echavarría, Aguascalientes, de Felipe González, yo quisiera
a nombre de todos los integrantes de la CONAGO, dar la bienvenida a la licenciada María del Carmen Segura Rangel, coordinadora, directora general de Protección Civil del Gobierno Federal, así también como al subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, y al coordinador de entidades federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, David Colmenares Páramo. Así es que tiene el uso de la palabra el licenciado Antonio Echavarría Domínguez. Muchas gracias, amigo Melquiades, gobernador de Puebla, gracias por tus atenciones. El gobierno del Estado de Nayarit ha elaborado el presente trabajo titulado Modificación a las reglas de operación del Fonden. Distinguidos integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En su oportunidad, la creación del Fondo Nacional de Desastres Naturales y sus consecuentes reglas de operación parecieron intuir y respaldar la demanda social contenida en torno de la urgencia y efectividad en el auxilio y reconstrucción de las comunidades y grupos sociales afectados ante el eventual advenimiento de catástrofes naturales en nuestro país. Sin embargo, con el paso del tiempo hemos visto cómo las reglas de operación de este destacado órgano auxiliar de la Secretaría de Gobernación se han burocratizado y endurecido de forma que olvidaron ya su contenido, su cometido esencial, en lo que se refiere a resarcir de forma inmediata los daños y pérdidas y a subsanar la terrible inmovilidad y el caos que se produce tras una catástrofe natural de gran magnitud. Por ello, estimamos sumamente importante y urgente que la Secretaría de Gobernación, con base en el artículo 12 de la Ley General de Protección Civil, promueva la modificación sustancial de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, particularmente en lo que se refiere a la instrumentación y mecánica de operación. Razonamos lo anterior, sabedores que ningún estado del país se encuentra a salvo de dichas contingencias y consideramos necesario unir voluntades para que las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales no sean un obstáculo, una piedra insalvable, si no se constituyan en verdadera entidad de salvaguarda y soporte social en circunstancias de apremio para los municipios y entidades del país. En tal virtud, es fundamental que haya una reforma medular a las reglas de operación del Fonden, sobre todo para que sea mínimo el tiempo de reacción del Estado, una vez que sobreviene una catástrofe natural, y para que dichas reglas sean sensibles al dolor humano y a la premura de reconstruir las comunidades devastadas, prescindiendo así de eternizados trámites burocráticos. Porque desde la propia declaratoria de emergencia, el acceso al fondo revolvente, siguiendo con los dictámenes técnicos y la cuantificación de daños y su respectiva solicitud de recursos con cargo al Fonden, estamos sugiriendo una gran simplificación que permita haya oportunidad y eficacia en la entrega inmediata de apoyos a los damnificados, así como para la rápida reconstrucción de los centros urbanos o rurales afectados. Concretamente, y como paso inicial, planteamos que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ante la inminencia de una catástrofe natural, al emitir el dictamen técnico que identifica su naturaleza, posible magnitud y ubicación geográfica, haga la correspondiente declaratoria de emergencia en los casos que se amerite y no sea condición insalvable que los gobiernos estatales la realicen. Resulta conveniente, asimismo, modificar los requisitos para acceder al fondo revolvente que maneja la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación ante la inminencia de un desastre natural, pues para ello actualmente es necesario tramitar. A la petición del gobernador de la entidad para que se declare la emergencia. B. La Coordinación General de Protección Civil debe solicitar el dictamen técnico que emita el Centro Nacional de Desastres de la Secretaría de Gobernación, donde señale la inminencia de desastre e identificando la naturaleza, magnitud
y ubicación geográfica del mismo. C. La Coordinación General de Protección Civil debe evaluar, sobre la base del dictamen técnico, la procedencia de emitir la declaratoria de emergencia. Actuando como sugerimos, en caso que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o el jefe de gobierno del Distrito Federal soliciten la declaratoria de emergencia y el acceso a los recursos del fondo revolvente, la Coordinación de Protección Civil podrá evaluar el dictamen y emitir la declaratoria de emergencia y, de conformidad con la magnitud de ayuda que sea necesaria, proveer los recursos necesarios para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida, la salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal. Con esta medida, además, será más fácil acceder a los recursos del fondo revolvente, pues las autoridades se estarían anticipando a los trámites que deben agotar ante la inminente llegada e impacto de un desastre natural. Sobre la declaratoria de desastre natural y el acceso a los recursos del Fonden, sugerimos una reforma en cuanto que, previo a la solicitud del gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal, en busca de apoyo del gobierno federal, con cargo al Fonden, las dependencias federales, a través de sus delegaciones en los estados, dependiendo del tipo de siniestro o desastre natural, forestales, hidrometeorológicos y geológicos, emitan a la Secretaría que les sectorice el informe de lo sucedido en la entidad federativa en que actúan, para que dejen constancia de los daños que ocasiona u ocasionó el desastre natural. Lo anterior plantea la ventaja que cuando los gobernadores de las entidades federativas o jefe del gobierno del Distrito Federal soliciten la intervención de la Federación, ésta habrá iniciado el procedimiento de corroboración de la ocurrencia del desastre e iniciado a la vez el sistema de información, análisis, evaluación y cuantificación aproximada de los daños ocasionados por el desastre natural, ahorrando así tiempo en cuanto a la solicitud y emisión de la declaratoria de desastre natural respectiva. En torno de los comités de evaluación de daños, proponemos que en la publicación del Diario Oficial de la Federación, mediante la cual se emita la declaratoria de desastre natural, se ordene a su vez la instalación e integración de dichos organismos, con la finalidad de que inmediatamente actúen en la evaluación y cuantificación de daños en los sectores de su competencia. En el apartado de los anticipos, proponemos que sobre la base del análisis, cuantificación y evaluación aproximada de los daños realizada por las dependencias o entidades paraestatales de la Federación, se pueda emitir un anticipo del Fondel de hasta el 30% del total evaluado al Fideicomiso Estatal del Fonden, para que sea ejecutado a la brevedad posible en base a las acciones, obras y programas que la Secretaría de Gobernación, a través de la Coordinación General de Protección Civil, haya acordado como medidas, acciones y programas que se deban ejecutar primariamente en casos de desastres naturales. Es decir, deben emitirse lineamientos generales donde se especifique, de acuerdo al tipo de desastre, que deben hacer primariamente las entidades federativas en estos casos, contemplando generalidades y especificaciones de ejecución que comúnmente deben desarrollarse en casos de desastres naturales, tales como adquirir equipo y bienes muebles especializados que contribuyan a responder con mayor eficacia y prontitud en la eventualidad de un desastre, así como compensar parcialmente las pérdidas de ingresos de la población afectada por un desastre natural, generando fuentes transitorias de empleo, ello independientemente que en su oportunidad el Comité de Evaluación de Daños emita la recomendación de obras, acciones y programas pertinentes que vendrán a complementar las ordenadas en los lineamientos de desastres naturales. Cabe señalar que el anticipo quedaría sujeto a las condiciones de gasto de los demás programas y acciones que con posterioridad se ejecuten. Asimismo, no podrá ser objeto de confusión por parte de las acciones implementadas por el Comité de Evaluación,
toda vez que los programas, acciones y obras que éste recomiende deberán ser diferentes a las señaladas en los lineamientos de desastres naturales. En su caso, de acuerdo al monto existente en el anticipo, se podrá ajustar para la implementación de acciones que considere el comité en caso que aprecie que las acciones primarias han quedado resueltas, por lo que es viable destinar el monto del anticipo restante a las acciones que falte desarrollar. La finalidad de esta propuesta es que las poblaciones cuenten con acciones de rescate y apoyo inmediatamente después que sobrevengan desastres naturales. Sobre la cuantificación de los daños y la presentación de solicitudes de recursos con cargo al Fondel o al Fideicomiso Fonden, sugerimos eliminar la participación de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento en la autorización del monto que se autorice por los desastres naturales, así como dejar que la Dirección General del Fonden, previa autorización del Comité Técnico, autorice conforme a sus atribuciones legales la aportación que sea necesaria de acuerdo a las solicitudes de recursos puestas a su consideración, basado, por supuesto, en los dictámenes de evaluación y cuantificación de daños definitivos. La eliminación de la Comisión Técnica de Gasto y Financiamiento se propone para que ésta se integre en el Comité Técnico del Fonden, es decir, que los servidores públicos que integran la comisión formen parte del Comité Técnico del Fideicomiso, siendo así innecesario que la dirección del Fonden remita el caso a la comisión para su estudio, valoración y autorización de los recursos del Fonden. El objetivo también es fortalecer la actuación del Fideicomiso como ente jurídico, capaz de emitir sus propias autorizaciones fundadas siempre en las soluciones y autorizadas por el propio Comité Técnico. Además, el eliminar el trámite administrativo que se debe llevar ante la Comisión se dará celeridad a la entrega de recursos para los estados. En la etapa de reconstrucción de viviendas, se recomienda que el Comité de Vivienda sea integrado por servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y sea este órgano el que atienda a la población considerada por la Secretaría de Desarrollo Social como susceptible de apoyo, pero además se encargue de instalar una mesa en que los afectados acudan a registrar los daños de sus viviendas, iniciar el procedimiento de evaluación de daños, así como elaborar el censo de beneficiarios de la localidad. Para tal efecto, trabajarían preferentemente con los integrantes de los comités de acción ciudadana, jefes de manzana o del sector de la comunidad, que serán los representantes sociales y testigos de los trabajos realizados por los servidores públicos. El fin de este planteamiento es evitar la creación de varios órganos para un mismo fin, pero asimismo concentrar en un solo órgano la atención y resolución de los apoyos a la vivienda. Los procesos de selección, apoyo, de Contraloría Social y los demás que se utilizan para la atención de vivienda pueden continuar vigentes para la funcionalidad del programa. Finalmente, quiero señalar que el espíritu y fundamento de estas propuestas es coadyuvar a que los órganos en sus 3 niveles podamos responder cabalmente a la sociedad cuando ésta ha sido víctima de estropicios de orden natural. Es algo, creo, que debemos hacer por el bien de México y de los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor gobernador. Le pediría al gobernador de Aguascalientes que abordara el mismo tema. Sí, gracias, señor gobernador. Quisiera yo hacer una propuesta de que algunos desastres naturales que no están contemplados dentro de la normatividad, por ejemplo, las grietas que nos están causando en algunas partes, o extracción de agua o movimientos imperceptibles tectónicos, también se considerara como un desastre natural. Nosotros tenemos en Aguascalientes ahorita 1,300 casas que ya se fracturaron y sobre todo pasaron por algunas áreas de interés social que quedaron desprotegidas. Y al mismo tiempo, una propuesta a Fonden
una parte donde nos pasaron estas fallas logró salvarse porque Infonavit está pagando un seguro contra desastres naturales en las viviendas. Entonces, donde son recurrentes los desastres naturales por inundaciones, por temblores, etcétera, ¿hasta dónde podríamos trabajar los 3 niveles de gobierno en promover la cultura del seguro? Para ir tratando, aunque tuviéramos que dar, de alguna manera nos saldría más barato irlos protegiendo, previniendo, que en un momento dado tener que entrar de emergencia a veces a solucionar el caso. Y la tercera, donde está mapeado, ya que hay desastres naturales que son muy recurrentes, ¿qué tipo de infraestructura preventiva podemos hacer para que el impacto del desastre natural fuera menos grave en las estructuras? Y bueno, apoyo en cuanto a que pudiésemos de alguna manera simplificar los trámites para poder tener acceso a este fondo. Sin embargo, también algunos abusos que ha habido en el pasado parece que son los que han hecho que cada vez se haya cerrado más este tipo de controles. Entonces, eso es. Muchas gracias, señor gobernador. Muy bien, señores gobernadores. El acuerdo entonces sería el que el Fondo Nacional de Desastres Naturales simplifique los trámites para la obtención de los recursos en casos de desastre, de la mayor participación de los estados, los municipios, para definir la política de este organismo que depende de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Entonces, las conclusiones, las propuestas que aquí se han planteado por los señores gobernadores y por la mesa, por la comisión respectiva, pasa a formar parte de los acuerdos de la CONAGO. Siguiendo con el orden del día, tiene la palabra el licenciado Manuel Ángel Núñez, gobernador del estado de Hidalgo, coordinador de la Comisión de Hacienda de esta conferencia, quien dará un informe al respecto. Gracias, señor gobernador. En cumplimiento a los acuerdos cuarto y quinto tomados en la reunión ordinaria que se celebró en la ciudad de Durango el 31 de octubre pasado, se procedió a plantearle al señor presidente de la República por separado en 2 comunicaciones que instruyera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que nos diera una información cabal, una explicación cabal y concreta respecto a la cifra de los excedentes de los recursos petroleros, a lo cual hemos tenido la anuencia de que hará la Secretaría de Hacienda este trabajo. Hoy con el gobierno de Coahuila también estamos haciendo lo propio dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores y habrán de darnos esta información a la conclusión del año fiscal. De igual suerte, se recibió la indicación de informar que no se estaba de acuerdo en la propuesta de préstamos vía Banobras con relación a los anticipos que habíamos solicitado, de un mes de anticipo para el año próximo, y que se solicitaba se nos diera un tratamiento similar al que había ocurrido durante el año de 2003. Se hizo el planteamiento respectivo, se obtuvo la anuencia después de distintas reuniones con el señor secretario de Hacienda y peticiones de los señores secretarios de Finanzas, y finalmente se nos autorizó el otorgar un anticipo de un mes en el cual se contemplarían los 4.800 millones de pesos que hasta el día de hoy dentro del FIES reconoce la Secretaría de Hacienda, a condición de que nos dará a conocer, como ya lo citaba yo, el detalle de estos excedentes petroleros y el complemento a los 15.600 que requerimos se daría para completar el anticipo solicitado. Estos recursos están a la disposición ya de todos los estados, los señores secretarios de Finanzas están informados y la solicitud que hizo la conferencia a través de esta Comisión de Hacienda se cumplió cabalmente y se dio respuesta también puntual a lo solicitado, por lo cual yo quiero también agradecer al señor presidente de la República, al señor secretario de Hacienda, por la atención que dieron a esta petición de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Es cuanto, señor presidente. Creo que es una agradable noticia para los señores gobernadores de todos los estados y creo que es bueno reconocer la actitud, la
la simpatía a esta propuesta por parte del presidente de la República y del propio secretario de Hacienda. Me voy a permitir, como siguiente punto de la orden del día, leer un documento que fue elaborado por los señores secretarios de Finanzas de los gobiernos estatales, y al mismo tiempo ahí me permitiré retomar el tema del que se habló hace un momento por parte del señor gobernador de Aguascalientes, el señor gobernador de Querétaro, y del que también se refirió el señor gobernador de Oaxaca, el señor gobernador de Guerrero. Entonces voy a proceder a dar lectura al documento y después hablaremos sobre la propuesta de los señores gobernadores en relación con el aspecto fiscal y hacer el pronunciamiento correspondiente. Dice así: ante las negociaciones que hoy se celebran para la definición del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, los gobernadores de las entidades federativas y el jefe del gobierno del Distrito Federal, que conformamos la Conferencia Nacional de Gobernadores, reconociendo la responsabilidad y las facultades que tiene el Honorable Congreso de la Unión, manifestamos nuestro convencimiento de que la fortaleza de la nación reside en la fortaleza de las entidades federativas que la integran. Tal fortaleza debe expresarse en una hacienda pública, federal, estatal y municipal, con capacidad de atender las necesidades sociales, impulsar la generación de empleo e incrementar la competitividad de la economía nacional. Sigue vigente la necesidad de encontrar nuevas fuentes de recursos fiscales y potestades tributarias para las entidades federativas que posibiliten un verdadero desarrollo regional. El presupuesto de egresos de la Federación 2004 debe ser un paso para avanzar en la consolidación de un federalismo fiscal corresponsable que permita atender las prioridades nacionales. Por ello, los miembros de la CONAGO reiteramos la posición que con el consenso de las entidades federativas fue presentada ante las comisiones de la Cámara de Diputados, en la cual se plantea lo siguiente. Primero, que el presupuesto federal 2004 dé cabal cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y reconozca los planteamientos hechos por la Conferencia Nacional de Gobernadores en las reuniones de Monterrey y Durango. 2. Que se incrementen los recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, PAFEF. Tercero, que se dé continuidad al beneficio del reparto equitativo entre la Federación y las entidades federativas de los recursos excedentes, en particular los provenientes de la actividad petrolera. 4. Que se incrementen los recursos transferidos a las entidades federativas para sufragar el gasto educativo y se abata el déficit provocado por la descentralización de los servicios educativos, así como para avanzar en la equidad de la concurrencia entidades federativas, federación. Quinto, que se incrementen los recursos transferidos a las entidades federativas para sufragar el gasto en salud y se garantice que la puesta en práctica de la reforma a la Ley de Salud no afectará las finanzas públicas estatales. Sexto, que se incrementen los recursos destinados a la seguridad pública. Séptimo, que se fortalezca el gasto de inversión en infraestructura con una visión de planeación y desarrollo regional. Estos planteamientos recogen el sentir de los gobernadores y jefe de gobierno del Distrito Federal agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores para avanzar en la conformación de un presupuesto de egresos y de la Federación de 2004 verdaderamente federalista y con sentido social. Reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando con el Honorable Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal en la consolidación de un nuevo federalismo que propicie el desarrollo de la nación. Este es un documento que produjeron los señores secretarios de Finanzas, todos, en una reunión de trabajo que sostuvieron el día de ayer. Señor, a ver, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra?
Gobernador de Hidalgo. Sumándome al documento, señor gobernador, nada más un comentario respecto a la parte de presupuesto y a la parte de los migrantes. Tenemos entendido que en el programa de Iniciativa Ciudadana, este es el programa conocido como 3x1, no hay ninguna propuesta del Ejecutivo Federal. Entonces, contemplarlo como tal para... Sí. Igual, entonces yo le pediría aquí al secretario técnico que agregue, o a los señores secretarios de Finanzas que agreguen este punto al que se refiere el gobernador de Hidalgo, y tengo la impresión también por el movimiento corporal del gobernador de Michoacán. ¿Estoy de acuerdo? Muy bien. Sí. A ver, yo quisiera solamente, en este tema se tienen que agrupar otros dos, lo que había comentado anteriormente Felipe González, y agrupar el del 3x1 sí está dentro de las propuestas y conclusiones aprobadas del tema de migrantes. Simplemente agregarlo aquí, desagregarlo, incluso hay una recomendación para que se entreviste la Comisión de Atención a Migrantes con la Cámara para el tema del presupuesto en el caso de los gastos mortuorios que corren a cargo de los estados en este momento de traslado de cadáveres, y en el tema del 3x1, que es un programa que no está contemplado y que está aparentemente suprimido del presupuesto de egresos para que se enriquezca y se mejore, con ese agregado de... Muy bien. Yo le ruego a la Secretaría Técnica, por favor, considere estos puntos del programa 3x1 en relación con el tema de los migrantes. Por favor. El señor gobernador Murat, perdón. Ya está circulando, señor gobernador, ya está ahí. Felipe, contempla tu punto aquí mismo. Bueno, solamente para comentar que el subsecretario de Relaciones Exteriores, no sé si así es, señor gobernador Monreal, en el tema de lo que habíamos aprobado para apoyar a los migrantes, hizo algún señalamiento ayer de que ese dinero se repartiera en varias definiciones. Entonces, solamente para que quedara claro de que es efectivamente para apoyo en materia legal, en materia de traslados, en el caso de accidentes y otro tipo de cuestiones inherentes, y que no vayan a querer etiquetarlo después, una vez que se logre estas definiciones presupuestales para otros rubros inherentes a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, sino es para fortalecer el trabajo de los consulados en Estados Unidos, especialmente en la atención médica, legal y por supuesto de los traslados de los migrantes, sus parientes o de ellos mismos a su territorio de origen. Bueno. ¿Algún otro señor gobernador desea hacer uso de la palabra en torno a este asunto? Me parece que es un excelente documento, y ya dentro de él viene la idea también de que las facultades tributarias, etcétera, que se ha repartido, pues, se haga. Entonces nos da la oportunidad quizás de que el mensaje de CONAGO ya final tenga un buen sustento en el mismo documento que nos presentan los secretarios de Finanzas. Ahí es muy rescatable la mayor parte. Señor gobernador de Coahuila. Gobernador, solamente para sumarme en lo general a la propuesta de los secretarios de Finanzas, quizá valiese la pena que en el punto 5, que habla de los servicios de salud, pudiésemos clarificar más que se trata también, o que se incluye, el asunto del seguro popular, y que hay pues entre los gobernadores un común denominador en cuanto a las dudas de la aplicación de este seguro, y que la cantidad asignada, que entiendo es del orden de 3.600 millones, pudiese estar por la vía del ramo 33, destinada a salud, pero a través de los gobiernos de los estados. Muy bien. También le ruego a la Secretaría Técnica que tome nota de esta propuesta del señor gobernador de Coahuila en relación con el recurso etiquetado para recurso para el Seguro Popular etiquetado en la Secretaría de Salud. Por favor. Gobernador. Señor gobernador de Tamaulipas. Sobre el mismo tema, yo creo que está pendiente, no sé si se invitó o no
al secretario de Salud a una reunión en el seno de la CONAGO para que veamos a detalle la propuesta de lo del Seguro Popular. Creo que hay muchas dudas y valdría la pena que pudiéramos discutirlo directamente con él. Sí. Tiene la palabra el gobernador de Zacatecas. Me sumo a la propuesta de Tomás. Ojalá y este tema del Seguro Popular que tocaba Enrique Martínez también pudiera expresarse o establecerse una comisión en la que conversáramos con el secretario de Salud para saber lo que está pasando. Claro, y después con el sector de Salud, con la Cámara de Diputados, en las reuniones que hacemos normalmente, pero sí es conveniente que el propio presidente de la conferencia pudiera contactar una entrevista con el secretario de Salud o bien invitarlo a platicar con una comisión de gobernadores y adentrarnos en el tema del Seguro Popular y de todo de salud para fortalecer y apoyar para beneficio del sector salud de nuestros estados. Entonces, a ver. Permite, señor gobernador, habíamos hablado en la otra ocasión de que pudiera ser automático para los que migran temporalmente a Estados Unidos, que el Seguro Popular quedara de inmediato cubriendo a esas familias, porque luego a veces nomás están en ciertas zonas. Entonces también que pudiéramos hablar de ese asunto con el señor secretario de Salud, ahora que se tenga la reunión. Me parece bien. No hay que olvidarnos de esa propuesta. Sí. Entonces, yo dividiría la propuesta en dos. Uno sería una reunión que sería solicitada por su servidor con el señor secretario de Salud para tratarle este tema. Y en segundo, invitarlo para que en la próxima reunión de la CONAGO, que será en Mexicali el 22 de enero, asista el secretario de Salud para que pues amplíe la información a todos los gobernadores y que ya lleve alguna propuesta, una solución. Sí. Una moción para el 20 y tantos de enero, pues ya es tarde eso, porque viene en el proyecto de presupuesto que está lo del seguro médico en Cámara de Diputados, entonces Seguro Popular, pues para enero ya es tarde esta situación. Son dos, yo diría son dos reuniones, Pepe. Una reunión previa. Sí. Antes de que se apruebe el presupuesto. Yo solicitaría entonces que el señor gobernador Melquiades, en su calidad de coordinador presidente de la Convención Nacional Sendaria, hiciera el favor de una reunión rápida, urgente, en estos días, con el secretario de Salud, porque además entiendo que la mayoría de los estados no hemos suscrito el acuerdo, solamente hay 2 estados, así lo entiendo. Entonces la propuesta que hizo el señor gobernador Tomás Yarrington es importante que se revise, y el señor gobernador de Coahuila, que la precisó en forma muy clara, que ese dinero del Seguro Popular que está en el proyecto de presupuesto vaya y que se defina a todas las entidades, precisamente etiquetado para el área médica. En el caso de algunos de nosotros sería para IMSS Solidaridad, y en otros estados, cada estado tendría que revisar el tema, pero así como está propuesto, efectivamente afecta a un planteamiento de futuro. Entonces, tomando la propuesta del gobernador de Coahuila y del gobernador de Tamaulipas, la urgencia de una reunión con de parte de propuesta por el gobernador Melquiades, en donde estuvieran eventualmente 2 o 3 gobernadores para precisar y ampliar el asunto con el secretario de Salud, y bueno, para enero eventualmente trabajar sobre los programas en materia de salud a nivel nacional, pero para esas fechas pues ya es tarde. Sí. Entonces hay que hacerlo en estos días. Inmediato. Muchas gracias. Entonces, hay que recordar que existe una comisión de salud dentro de la propia CONAGO, que preside el gobernador Manuel Andrade. Entonces él sería, junto con los demás integrantes de la comisión, a la que yo me agregaría, para estar presente con el secretario de Salud. De inmediato procederemos a realizar las gestiones correspondientes. A ver, sí. Señor gobernador, que los secretarios de Salud o directores de los estados enviaran su visión o su perspectiva del por qué consideran que tuviera riesgos lo del Seguro Popular para que esta comisión
o participen directa o que el que no pueda que envíe su visión de por qué le causaría problemas al Estado. Así es. Entonces, que estuvieran ellos ahí en esto, si lo aceptan. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Yo diría, son 2 reuniones. Esta para revisar en qué términos quedaría el sector y el Seguro Popular, sí, en la que acudiríamos a convocatoria del presidente de la CONAGO, algún lugar donde nos entrevistáramos los que deseáramos, sí, con el secretario de Salud, y los que no pudieran con el secretario de Finanzas o su secretario de Salud en su estado respectivo, y que revisáramos esto de aquí antes de la aprobación del presupuesto, que sería en los próximos días. Muy bien, así lo haremos. El gobernador de Guerrero. Un comentario muy breve. La solicitud de que se incorpore al documento de presupuesto el reforzamiento de los programas de empleo temporal, gobernador Melquiades. Si es posible que se incorpore el reforzamiento presupuestal a los programas de empleo temporal. Bueno, creo que es viable esta propuesta. Yo también le voy a pedir al secretario técnico que considere esta sugerencia del señor gobernador de Guerrero para incluir lo relativo al PET, Programa de Empleo Temporal, para combatir rezagos y marginación en algunas regiones del país. ¿Dónde está? Bueno, agotado el tema, antes de pasar a asuntos generales, hace un momento hicieron uso de la palabra los señores gobernadores de Aguascalientes, de Querétaro, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán y de Guanajuato en torno a una, digamos, a una propuesta en relación a aquí vamos a llamarle llamado o convocatoria respetuosísima al Congreso de la Unión para lo relativo a la ley de ingresos. Voy a permitir leer un punto para ver si ustedes están de acuerdo y quienes así lo estén lo manifiesten, y si no, pues se admiten propuestas o para modificar el texto de esta redacción. Dice: la Conferencia Nacional de Gobernadores hace votos para que el Congreso de la Unión, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, logre un acuerdo promisorio en torno a la política fiscal que requiere nuestro país, de tal forma que en el próximo año se avance en la consecución de un sistema tributario que cumpla con las necesidades de las entidades federativas, los municipios y la federación, a fin de que se dé cuenta con los recursos suficientes que nos permitan atender de manera adecuada las demandas de la población en áreas fundamentales como combate a la pobreza, salud, educación, fomento al empleo, seguridad pública y el fortalecimiento de la infraestructura para el desarrollo. Es una propuesta para agregarlo al texto que se leyó por parte, que se produjo por parte de los señores secretarios de Finanzas. Yo les preguntaría si están de acuerdo con esta redacción. Se admiten también sugerencias para hacerle modificaciones. No habiendo quien haga uso de la palabra, lo incorporamos al texto. ¿Sí? Pasando al asunto al tema de asuntos generales, han pedido el uso de la palabra el señor licenciado Tomás Yarrington Rubalcaba, gobernador de Tamaulipas. Gracias, señor gobernador. Señores gobernadores, al inicio de su mandato, el presidente Vicente Fox Quesada nos invitó a un primer encuentro en su estado natal. En esa oportunidad, diciembre del año 2000, los gobernadores le realizamos una serie de planteamientos, entre ellos el relativo a la necesidad de fortalecer la interacción de las entidades federativas y el gobierno federal, evitando duplicidades, economizando recursos fiscales
y aproximando las soluciones a los problemas a través de la desaparición de las delegaciones del gobierno federal en las entidades federativas. Hay resolutivos de la CONAGO a ese respecto. Se ha planteado recurrentemente esta solicitud que sin duda permitirá otorgarle mejores servicios al ciudadano al fortalecer la administración pública a través de procesos de descentralización más allá de la desconcentración. Está claro que el federalismo es una de las respuestas a los grandes problemas nacionales. Mucho se ha discutido la necesidad de redefinir los ámbitos competenciales en los 3 órdenes de gobierno, poniendo énfasis en la definición clara de las facultades concurrentes o coincidentes. En este contexto, un paso necesario para trascender el discurso del federalismo y darle una nueva vigencia es una mayor coordinación entre los gobiernos y la transferencia de las funciones que el gobierno federal realiza en los estados cuando las mismas puedan realizarse con mayor eficiencia, eficacia y menor costo por parte de las autoridades locales. Ahora que está sobre la mesa la necesidad de obtener mayores recursos fiscales, debemos comenzar por ver la manera de ahorrarlos en beneficio de México, fortaleciendo los servicios que las autoridades damos a la población. En los estados estamos preparados para asumir la responsabilidad. Estamos dispuestos a cumplir las funciones públicas realizadas en nuestras entidades. Por ello, proponemos que la desaparición de las representaciones y delegaciones del gobierno federal en las entidades se inscriba como uno de los temas propios de la reforma del Estado, por lo cual solicito se someta dicho tema como un punto de acuerdo en la comisión correspondiente para que en la próxima reunión de gobernadores en Mexicali, Baja California, se defina una propuesta legal específica y se someta a nuestra consideración. Muchas gracias. El señor gobernador de Nuevo León. Bueno, a mí me parece que este punto planteado por el gobernador Yarrington es de una gran relevancia para la misión que tenemos encomendado los gobernadores en este foro y para el fortalecimiento del federalismo mexicano. A ninguno de nosotros escapa que el sistema federal mexicano se da en un contexto histórico de un centralismo creciente que ha venido en estos últimos años empezándose a revertir para fortalecer las capacidades administrativas de las entidades federativas y para fortalecer la vida local. Si nosotros recordamos el largo trayecto por el que ha pasado este proceso de volver a equilibrar el pacto federal, recordamos que esto se inicia con la formación de los comités para la planificación del desarrollo, los COPLADES, con la suscripción de los convenios únicos de coordinación, y posteriormente en administraciones anteriores se dieron procesos importantes de descentralización en materia educativa y en materia de salud, que son 2 esferas fundamentales de la responsabilidad social del Estado. A mí me parece que el planteamiento que se ha formulado no solo coincide con el propósito de ahorrar gasto corriente y de tener mayores recursos para la inversión en infraestructura y en gasto social. El presupuesto federal asignado al funcionamiento de las delegaciones supera a los 30,000 millones de pesos, sino que también está directamente relacionado con el fortalecimiento de la capacidad institucional de nuestras respectivas entidades federativas. Creo que hay algunas áreas de la representación federal en los estados que pueden trasladarse mediante convenios en un ejercicio de responsabilidad a las administraciones estatales. Las áreas de agricultura, de desarrollo social, de preservación del medio ambiente y ecología, de comunicaciones y transportes, entre otras, son áreas que pueden trasladarse ya y que nos permitirían ahorrar además muchos recursos.
Entonces yo creo que un logro importante de esta conferencia de gobernadores y de la administración del presidente Fox para fortalecer al federalismo mexicano es el trasladar estas responsabilidades, salvo aquellas que sean absolutamente indispensables en el ámbito a las entidades federativas. Yo avalo esta propuesta, pero agregaría un elemento adicional, y sería que el de las funciones que se han descentralizado a los estados, como lo es la de educación, la de salud y estas otras que estamos proponiendo, impliquen necesariamente la canalización de recursos de inversión para que los estados podamos ejercerlas a cabalidad. A mí me parece por ello importante el planteamiento que se formuló hace unos momentos en materia de salud, y que estos recursos que están presupuestados para los programas de cobertura social de salud, ya sea mediante el Seguro Popular u otras fórmulas, queden etiquetados en el ramo 33 y puedan las entidades federativas, de acuerdo con su responsabilidad, puesto que son atribuciones ya descentralizadas, ejercerlas con los criterios locales y no con los criterios federales. Va pues mi apoyo a este planteamiento y el deseo de que se integre una comisión para que en el 2004 se inicie este proceso de descentralización en estas áreas que fortalecerían al federalismo mexicano. Y se vean que los recursos financieros para estas áreas no se mengüen, sino se fortalezcan también en el presupuesto público federal. La palabra sobre el mismo tema, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán. Después han solicitado el uso de la palabra sobre el mismo asunto el gobernador de Guanajuato, José Luis Romero Hicks, y Felipe González de Aguascalientes. Señor gobernador, muchas gracias. Veracruz también apoya totalmente esta propuesta de Tamaulipas y los considerandos de Nuevo León. Y yo quisiera agregar que habría algunas delegaciones que sí deberían de permanecer, como por ejemplo Procuraduría General de la República, Ejército, Marina, de ese tipo, etcétera. Gracias. Señor gobernador de Guanajuato. A mí me parece válida la preocupación de los gobernadores Yarrington y González Parás y el gobernador Alemán. Solo me gustaría poner en contexto. Primero, si recuerdo correctamente, había 16 mesas coordinadas por la Secretaría de Gobernación en el tema de federalismo, particularmente en descentralización. Hay que partir de ese diagnóstico para poder seguir avanzando. Segundo, cuando se echó a andar la Comisión de Reforma del Estado, ahí hablamos de redistribuir potestades. Entonces, como lo señala atinadamente Tomás Yarrington, hay que inscribirlo expresamente en la Comisión de la propia Reforma del Estado. Y creo, lo digo con mucho respeto, que más que llegar a hablar en este momento de desaparición, lo que importa es ir al máximo posible en la descentralización, la desconcentración, todo lo que abone al propio federalismo, y que se le exprese esta preocupación al secretario de Gobernación y que se ponga como uno de los temas muy importantes, porque al mismo tiempo, cuando entremos a la Convención de la Hacienda Pública, se van a tener que hacer las revisiones correspondientes a la distribución de potestades, ¿no? Entonces ahí podemos conectar todo. Tiene la palabra el señor gobernador de Aguascalientes sobre el mismo tema. Como dicen mis compañeros gobernadores, con todo respeto, yo pienso que mientras no veamos este asunto desmantelar a una de las áreas de los 3 niveles para tratar de que otro se fortalezca no funciona. Tenemos que subir a los municipios, porque es la célula más cercana para la prestación de servicios. O sea, al final de cuentas no es un asunto entre federación, estados, es un asunto de 3 niveles en el cual el federalismo habla de 3 niveles. Entonces yo pienso que sí debemos de abordar el tema, hay que entrarle, hay la voluntad de descentralizar, pero
que revisemos lo que ya se descentralizó, lo caro que está ahora. Hay estados que multiplicaron el costo que tenía el gobierno federal. La ineficiencia no la podemos trasladar. Ningún dinero va a alcanzar si no está bien hecho. Entonces yo sí creo que son varias aristas las que tenemos que ver, que analizar, que discutir para que realmente esto funcione. De otra manera caeríamos solamente en un círculo vicioso que trabaría todo. Entonces, si lo presentamos como un proyecto viable, lo vamos haciendo por etapas, con una ruta crítica, que demuestre que efectivamente vamos a dar mejor servicio a la sociedad, con más eficiencia presupuestal, yo pienso que estamos en el camino. De otra manera, vamos a estar viendo eso